Hoy toca hablar de The Naked Gun o Agárralo como puedas en España, el remake de una película que tuvo mucho éxito en la década, al final de la década de los 80, una película dentro del género de comedia que parece, por todo lo que toda la información que ha ido saliendo en estos últimos meses, pues que pintaba ser la mejor película dentro de este género del año. Yo la verdad es que al canal pues no traigo muchas películas de comedia en general, también creo que es un género que últimamente puede que haya perdido un poco de fuerza, ¿no? Y sobre todo mientras que otros géneros como el terror o el género del mismo cine de superhéroes están en auge y constantemente están produciendo películas, el género de la comedia parece que ha quedado un poco ahí, un poco más pobre en estos últimos tiempos, ha perdido bastante fuerza y seguramente pues no tiene la relevancia, ¿no? Que tuvo pues en la época, por ejemplo, de la original de esta película, esos finales de los 80 y la década de los 90. Y por lo tanto, en el contexto en el que nos encontramos ahora, donde estas películas en general pues han perdido bastante fuerza, era un estreno pues bastante interesante para ver si le daba de nuevo pues un impulso más a la comedia en el cine actual, en el cine de esta etapa contemporánea que vivimos. Pues sin más preámbulos, homofilnautas, entramos de lleno en la crítica y el análisis de la película The Naked Gun. Vamos con ella. Antes de nada os quiero comentar que lo que es la original de The Naked Gun, de Agárralo como puedas, de finales de la década de los 80, pues no la he visto, no puedo hacer esa comparativa, no tengo esa película como referencia respecto a esta última, este último estreno, pero aún así sí que puedo decir, y dentro de este concepto de película paródica, ¿no? De película de comedia alrededor de una brigada policial y de un agente policial, donde a medida, desde que empieza la película, desde el inicio hasta el final, le van sucediendo cada vez pues diferentes gags, diferentes chistes, bromas, situaciones absurdas, y también hay mucho surrealismo y está toda la película llena de parodia en sí hasta el final. Pues en ese tono que implementa la película en este remake de The Naked Gun, un punto fuerte que le he encontrado y una cosa que me ha gustado mucho es que aún no habiendo visto aquella película, sí que he visto pues otras películas, sobre todo de la década de los 90, en ese concepto paródico, en ese concepto de personajes de personajes que son más caricaturas que personas como tal, que personajes a tomarse en serio, donde hay pues eso, escenas absurdas que se concatenan y un tono que hay pues siempre hay un cúmulo de la música, de la banda sonora, la música que sigue a estas películas con ese estilo cómico que acompaña mucho a los momentos de chistes, de gags, de escenas absurdas, y había pues ese tono que yo creo que quizá era la cosa más complicada o donde podía fallar más la película, esa intención de recuperar un tono paródico y cómico de una década en la que ya no estamos, de una década pasada, que al final se ajusta en los condicionantes, el contexto de aquella época, y eso puede pasar en otros productos, ¿no? Que cuando se intenta repetir, por ejemplo, esto se hablaba mucho con la película de Solo en Casa, que se quería hacer una especie de remake y pues había ahí el miedo un poco de que no consiga replicar todos los condicionantes que hubo en ese momento, todo el contexto, no solo los actores que participaron en la película, sino todo lo que tuvo que ver con que esa película funcionara también en aquel momento y en esa ambientación navideña que tiene en una época actual, ¿no? Había mucho miedo de que no se pudiera replicar esto, pues era algo que podemos trasladar al caso de esta película de Naked Gun, ¿no? The Naked Gun consigue algo muy complicado y es por muchos momentos en la película, no diré todo el rato, no diré su duración, porque sí que me ha parecido una película que tiene algunos problemas en cierto momento de ir a trompicones, a ver muchos fragmentos que funcionan mejores que otros, pero en este caso es como diferentes escenas. Al final es una película muy de sketches, muy de escenas, muy de momentos, de contextos de personajes concretos, donde en algunos brilla más, en algunos funciona más ese tono que implementa la película, pero en otros se dispersa más, funciona menos, decae un poco más el ritmo, pero en esos momentos en los que funciona mejor, en esos momentos en los que el espectador consigue entrar más en el rollo que plantea la película y que era difícil recuperarlo, pues desde que el mismo actor principal del mismo protagonista cambia. Y ahora hablaremos bien de Liam Neeson en esta película, que me ha parecido de lo que ha hecho que la película funcione mejor seguramente, y ahora explicaré por qué. Pero todo lo que tiene que ver pues con la ambientación de la película, con las músicas que se han escogido en determinados momentos, diferentes momentos, referencias de la película
está llena constantemente de referencias a grandes películas que muy queridas por la gente de la década de los 80 y la década de los 90. Sobre todo hay una escena en concreto, no diré cuál para no chafar mucho, que es una de las que me ha parecido más divertidas de la película, más o menos en la parte intermedia de la película, que es una clara referencia a una película navideña, una película muy querida por el público en general, y yo me incluyo, de estas décadas pasadas, y que implementa muy bien el tono de aquella película dentro de esta, ¿no? También aquí en The Naked Gun pasa un poco esto, ¿no? Pasa un poco que es como si la película en algún momento es como si te metieran en una cinta, en un VHS de aquella época, de una película de entonces, donde había pues películas que tenían este éxito, pero que tampoco eran películas que necesitaban tomarse muy en serio, hacer algo muy, muy novedoso, un guión muy trabajado, simplemente películas que tenían mucho éxito porque eran para disfrutarse, para entretener al público, para pasar un buen rato, y tenían una tónica muy característica de esa misma época. Y de hecho al final de la película hay un cierto guiño con respecto a esto cerca de los créditos finales, que también es bastante gracioso, y es una parte que no me esperaba y me gustó que lo metieran ahí al final, pero eso funciona muy bien por varios elementos, por varias causas en las escenas que mejor funcionan de la película. Y por ejemplo, una de ellas es, como comento, el actor principal, Liam Neeson. Se me ha hecho curioso verlo en esta faceta más paródica, más de hacer chistes, de hacer bromas, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a las típicas películas de acción, de suspense, o películas pues de más envergadura o de más tensión, o manejadas por otro tipo de directores en las que ha participado, o más dramáticas en las que ha participado Liam Neeson, y lo tenemos pues como un hombre ahí con una estatura muy grande, con un temple, con una forma de actuar, ¿no?, que tiene una presencia muy grande. Y ver a este personaje en esta película, a este actor mejor dicho, en esta película, interpretando a este personaje con este otro tono que le implementa dentro de la comedia absurda, dentro de la parodia constante, dentro de las escenas excéntricas, surrealistas, absurdas, en las que se desenvuelve desde un principio hasta un final, ese contraste que ha tenido, porque ahí lo que mejor ha funcionado ha sido un contraste entre la figura del actor y la interpretación del personaje, ha sido lo que mejor ha conducido a la película a gran parte del metraje, a gran parte del desarrollo de lo que planteaba. Y eso es un problema en ciertos momentos, porque cuando no aparece en pantalla Liam Neeson, o su acompañante en la película, Pamela Anderson, también, que ya había escuchado que no estaba tan bien, creo que ha tenido también momentos muy graciosos, y sobre todo en conjunto con Liam Neeson, en conjunción en las escenas en las que aparecen juntos, la química de ambos es lo que le implementa un rollo más interesante, más chulo a la película. Y casi que las mejores escenas, ¿no?, como esa intermedia que os comentaba que me ha gustado mucho, esas mejores escenas de la película son en las que aparecen ellos dos juntos, de manera que yo creo que Liam Neeson me ha funcionado muy bien, ¿no?, y me ha funcionado muy bien ese contraste que presentaba en la película, pero cuando ha estado conjuntamente con Pamela Anderson en las escenas, la película ha saltado más y ha funcionado aún mejor, y son casi las mejores escenas de la película, porque donde mejor funciona la película, donde más os va a gustar, más vais a disfrutar, esta de Naked Gun, cuando entra en profundidad, cuando entra a saco, con todo tipo de detalle y sin frenos, va pisando el acelerador a todo gas en esas escenas cómicas en las que hay un momento que se despreocupa de la trama, en los momentos en los que un gag concatena con otro, un chiste concatena con otro, y hay un momento que a lo mejor llevas 20 minutos de la película que sigues con la misma escena cómica y aún no has recuperado nada del argumento. En otras películas eso te podría sacar, pero en esta película pasa todo lo contrario, o sea, quieres entrar en esos momentos en los que te da absolutamente igual el argumento y entras de lleno en la comedia, y esas son las escenas en las que la película funciona mejor, las escenas en las que hay una elipsis de lo que es el guión por detrás de la película, el argumento más serio de brigada policial y de misión a rescatar, de misión a resolver por parte de este agente, del agente interpretado por Liam Neeson. Pero cuando la película entra en estas escenas, se despreocupa de absolutamente por todo momento y simplemente se preocupa en que el espectador se ría, entre en la comedia que propone esa escena y despreocuparte por total de la película, es cuando mejor funciona la comedia, es cuando mejor funciona lo que proponen en Naked Gun, ¿no? Y esas escenas que a lo mejor se quedan más de manera superficial, escenas que no entran tan en la comedia, no se atreven tanto, digamos, no son tan valientes y sueltan algún chiste, y además se te puede hacer bola la película en esos momentos, porque al final cuando te sacas un poco de la comedia y el argumento no está tampoco cogido como el pilar de la película, ni tiene que serlo, o sea, yo creo que si hubiera sido
esas escenas concretas que hablo, largas, de tantos minutos, donde cada vez van pasando cosas más cómicas una detrás de otra, la situación se va exacerbando y va siendo cada vez más surrealista lo que vas viendo en pantalla y vas entrando cada vez más y más y más y más en la comedia que propone, es donde mejor funciona la película. Y si eso se hubiera extendido a todo el metraje, no hubiera tenido absolutamente ningún problema, como si no me hubieran presentado historia, porque yo creo que la carta de la mano de póker, la carta que tenía esta película para jugar en este caso y que mejor le podía funcionar, el as bajo la manga que tenía esta película, era extender lo máximo posible esa despreocupación por el guión, por la historia, y que el espectador entre totalmente en el tono cómico de la película, en el tono paródico. Pero esto se reduce a ciertos momentos de la película, como digo, y hay momentos en los que el gag se queda más superficial, no acaba de hacer tanta gracia, no acabas de entrar tanto, y por lo tanto eso resta un poco a la parte cómica de la película que tanto funciona en las escenas más trabajadas, de más tiempo, y sobre todo pues en esas en las que intervienen, como digo, los personajes tanto de Liam Neeson como de Pamela Anderson. Hay momentos que logra, ¿no?, ese propósito que tiene de echar la carcajada al público, de que entre en ese tono de la película, en ese tono paródico que ofrece, y que hay momentos en los que parece que no tiene fin. Me parece una película bastante irregular en muchos momentos, algunos momentos funcionan mejor que otros, y luego creo que tiene un ritmo en ciertos puntos pues también bastante televisivo, que no se presta mucho a disfrutarla en el cine. Si vais con un objetivo de pasar un buen rato, de echaros unas risas, si tampoco ir con mucha exigencia de que vais a ver la película cómica del siglo, de la década, os sacará algunas risas, os puede sacar algunas de las situaciones, sobre todo estas que comento más largas, seguramente las disfrutéis si os gusta este tono de película, y bueno, imagino que si habéis visto la original pues aún la disfrutaréis más, porque seguro que hay, como con todas las referencias que hay en la película, seguro que hay un montón de guiños a esta original. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de Naked Gun de hoy. Ahora me gustaría que me dejarais pues los comentarios si habéis visto la original de finales de los 80, si hay algo que queráis comentar de esta película que habéis hecho comparación con aquella anterior, os ha gustado más, os ha gustado menos, incluso pues si solo habéis visto esta, me gustaría que me dejarais vuestras opiniones, comentarios, ideas. Como siempre, estaré encantado de leer y de responderla. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!